Pasaron 10 días de movilizaciones, quejas, saqueos y violencia que marcaron el inicio del año más difícil en el país desde la crisis de diciembre de 1994. El aumento de los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica desconcertaron y enojaron con razón a buena parte de la sociedad. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. Trepados sobre ese enojo social, distintos grupos se dedicaron al saqueo y la violencia. No fue espontáneo. Solo en la Ciudad de México, más de 1.500 bots se dedicaron a convocar y organizar esos actos de rapiña. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Finalmente se llegó a un pacto, a un acuerdo entre gobiernos, sindicatos y empresas que buscará paliar los efectos de los ajustes y no trasladar esos aumentos en forma injustificada a los precios. Es una buena medida que muy probablemente tendría que haber ido de la mano antes con el anuncio del aumento. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Este 2017 comenzó con la peor situación económica que ha tenido el país desde aquella crisis de diciembre 94, enero 95. Comenzó con movilizaciones, con saqueos, con el gasolinazo y finalmente con un acuerdo entre gobiernos, sectores productivos y sindicato para tratar de paliar sus consecuencias. Pablo, Ezra, ¿qué hacer ante el gasolinazo? El presidente preguntaba, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, ¿qué hacer? Creo bueno, no debió plantearse la pregunta. No, claro, para empezar. Para empezar, no debió plantearse la pregunta, sino explicar por qué. O sea, cuáles eran las alternativas, y las alternativas eran subir los impuestos o tomar medidas de recorte presupuestal adicional. Existían excedentes petroleros para financiar subsidios a la gasolina, ya no los hay. Creo que no había alternativa más que subir gasolina. Esto debió, creo yo, haberse dicho en una explicación en batería amplísima desde el día 27 de diciembre en que se anuncia el nuevo precio de la gasolina, la flotación del precio de la gasolina. Y no se hizo, se esperó hasta enero para dar la explicación y eso dio pie pues, a que aumentaran ante la falta de información, que aumentara la protesta social. Mira, yo creo que desde el momento en que se tenía ya contemplado este aumento, hay que recordar que esto está presente en la ley de ingresos. Estos 200,000 millones de pesos eran parte de una ley de ingresos que hablaba de un aumento de un 15% promedio en el precio de combustible, gas, electricidad, etc. En ese momento parecería que era fundamental estar pensando en una estrategia de comunicación y de involucrar a todos aquellos, por lo menos, que votaron en favor de todo este paquete. No se hizo porque el México de fin de año es el México de ya nos vamos y de que, pues a ver quién asume la responsabilidad por esto. Cuando esto se produce al finalizar el año, pues se asume que habrá cierto tipo de protesta, pero parece ser que lo que no se tomó en cuenta es la presencia de este tipo de grupos que más allá de la protesta que sería válida, o es válida por supuesto, porque pues finalmente impacta en el bolsillo de los consumidores, te empiezan a aparecer este tipo de pues militantes, entre comillas, de provocadores, de gente que aprovecha la ocasión finalmente para comenzar a hacer lo que saben hacer, incendiar, provocar, transportistas que pues conocen el mecanismo y bloquear, gobernadores que finalmente pues reciben buena parte del beneficio, pero no meten las manos para parar a este tipo de grupos, Jorge. No, bueno, eso es un poco, pero quizás el punto es, cuando tú anuncias una medida, sí fue a fin de año, pero el presupuesto está aprobado desde el 15 de noviembre. Hubo tiempo más que suficiente, digamos, para poder explicar la medida, para analizarla. Yo sigo teniendo las dudas si esto no se podría haber aplicado en forma gradual, como se aplicó en el pasado. Quizás se podría haber materializado de otra forma. Hay gente del sector económico que dice, bueno, si hubiéramos analizado y discutido la medida y explicado la medida antes, hubiera habido desabasto de gasolinas, porque la gente dice, bueno, ¿por qué la voy a vender ahora el 31 de diciembre a un precio si el 1 de enero va a costar 20% más? Pero lo que
a mí me parece un poco lo que tú decías también, es un enorme vacío de comunicación que no se llenó con esta medida y que se repite, es sistemático con otros casos claves para la gestión gubernamental. Sí, ahora el enojo yo creo que rebasa o pudo haber rebasado también cualquier explicación. No hay un ánimo para No, escuchar, claro. la gente está muy enojada y realmente si comparamos las cifras, pues el aumento de las gasolinas en este sexenio ha sido menor que el sexenio anterior. No que Fox, pero sí bastante menor que el que hubo en la época de Ernesto Zedillo, por ejemplo. No ha habido un alza de gasolinas superior a la que hubo en el pasado. El problema es que cae en un ánimo social tan deteriorado por los saqueos de malos gobernadores que la gente dice, me están sacando dinero del bolsillo para la gasolina para reponer lo que se llevaron tales y cuales gobernadores estatales. Es un silogismo, pero de todas maneras creo que debió, o por lo menos debe acompañarse esta medida con actos coercitivos en contra de la corrupción, de pésimos gobernadores que tienen a la gente pues realmente enojada porque le han sacado el dinero de la bolsa con el tema que no se podía evitar. El alza de las gasolinas era inevitable. Así es, No, y, más eso era aún, inevitable. perdón, y más aún a partir de lo que se legisló en el 2016, cuando se le puso un techo al aumento de lo que se podía incrementar el precio de la gasolina, bajo el argumento de que nadie pensaba ni que la gasolina o que el petróleo iba a dispararse como finalmente se disparó después de haber caído fuertemente, ni que el peso mexicano iba a llegar de un 15, 16 pesos que inició el año, en el 2016, hasta los 20 pesos. Esto no se... 22 estamos ahorita. Sí, pero digamos 20, 21. Pero finalmente el punto central es que esta contención de precios de la gasolina por efecto de esta ley o esta aprobación en el Congreso, lo único que hizo fue además contener el alza y generar un nuevo subsidio. Y esto fue lo que terminó dañando fuertemente los propios ingresos del Estado. Y lo otro que decía Pablo, que es fundamental, cuando tú tienes el problema de Duarte y compañía y tienes a una población enojada y no has podido pescar a estos bandidos, no tienes una justificación, un elemento legítimo para finalmente hacer un incremento de esta magnitud. No tenías de otra, probablemente no lo tenías que generar un recorte todavía mayor, pero para esto tienes que legitimar con ese tipo de actos, con un sistema nacional anticorrupción que funcione. Sí, un sistema nacional anticorrupción con medidas de seguridad importantes y también con sensibilidad. Creo que eso es lo que faltó. Hay medidas en los paquetes fiscales o parte de los acuerdos que se firmaron esta semana, que son muy importantes en algunos capítulos, que se podrían haber anunciado al mismo tiempo. No tienes por qué anunciarlos una vez que estalló el problema y ahora parecen de corto alcance, cuando si se hubieran anunciado en diciembre, al mismo tiempo que se anunciaba el nuevo precio de la gasolina, hubieran podido ser percibidos de otra forma y de otra manera. Y yo sigo pensando, hay un problema de comunicación y de sensibilidad, quizás no con todos los empresarios, quizás no con las clases más desprotegidas, pero indudablemente lo hay con las clases medias. Sí, ahora yo me pregunto, el incremento fue un golpazo, fue elevado. El argumento que es en América Latina el promedio es más cara la gasolina, todavía fue más duro el gasolinero, sí, está bien, pero yo no me conformo, aquí somos país petrolero y podríamos refinar. ¿Por qué los que se opusieron desde siempre a que existieran refinerías privadas en el país ahora son los primeros en protestar contra el gasolinazo? Tenemos refinerías absolutamente obsoletas, que pierden dinero, que pierden una cantidad monumental de dinero porque están hechas para procesar crudos ligeros que ya no produce el país. Estamos produciendo crudos pesados. Debió haberse dado al sector privado la posibilidad de refinar y no se quiso hacer todas las veces que se plantearon las reformas a petroquímica básica.
Hoy no tendríamos un gasolinazo de estas dimensiones si tuviéramos al sector privado refinando como refina en Texas, de donde traemos la gasolina. Y el otro punto ahí que es fundamental es el hecho de que pues mejor hubiéramos cerrado Pemex Refinación, nos hubiera salido más barato frente a lo que ha venido perdiendo Pemex Refinación en los últimos años, que eso es verdaderamente brutal. Y sí, el tema de aventarse la pelotita con respecto a que esto no se hizo en administraciones anteriores, es cierto, hay una corresponsabilidad de toda la clase política mexicana al no haber hecho esta reforma energética. Esto se hubiera hecho en el 2000 con precios del petróleo a 100, con la producción todavía Cuando era en atractivo, alza. claro, Bueno, pues claro. sí, pues sí. Se pero hubiera no- podido haber hecho antes y, o sea, Llegaste en el peor momento, en las condiciones más graves, y bueno, hoy se paga esto en términos políticos. sí, ¿no? habrá que ver también hasta dónde también se reflexiona y no solamente son medidas de coyuntura que hay que tomar. Acabar con el subsidio de la gasolina es imprescindible, pero estamos llegando tarde a todos los sucesos Así y es. habrá que ver cuándo nos comenzamos a adelantar a esos sucesos que todavía yo no lo veo claro. Sobre las medidas del pacto, del acuerdo que se firmó, ¿cuáles ves más positivas y cuáles yo más creo negativas? que la posibilidad de evitar lo que muchos especuladores podrían hacer, que es el trasladar de forma totalmente irresponsable, si el precio promedio o el promedio del incremento en gasolina fue del 15%, tú no puedes trasladarle el 15% de aumento a los productos. Tiene que haber una lógica económica que normalmente, pues en una economía verdaderamente de competencia libre, se produce. Aquí en México no sucede así y se dan este tipo de disparos totalmente irracionales. Esperemos que esta parte, finalmente, de traslado a precios realmente normales, de un 3 a un 5%, que sería el incremento, esto se produzca. El otro elemento que creo que es importante es generar cada vez niveles mayores de competencia, esta liberalización que se va a dar a partir de febrero. El día de ayer, precios de la gasolina cayeron 4% a nivel internacional. Si ya tuviésemos un modelo de libre competencia y de la liberalización total de precios, veríamos caer el precio de la gasolina en el país, bajar como no lo habíamos visto anteriormente. Esto es lo que tiene que empezar a funcionar. Mira, yo de los anuncios dados a conocer el día de ayer, pues rescato lo que dice Ezra, de que el sector privado pues, hará un esfuerzo para evitar que suban los precios más allá de lo razonable. Sin embargo, veo poco parque. Creo que ya queda poco parque para enfrentar contingencias. Pero no quiero dejar pasar que escondidos, camuflados en el enojo, legítimo enojo social, pues una semana después del anuncio de que subirían las gasolinas, estallan saqueos en diversas tiendas del país y eso, señores, no fue espontáneo, eso fue deliberado. Después podría haber crecido la bola de nieve, pero lo que vimos aquí fue el anti-México en acción, grupos políticos que se benefician del caos, que echaron a andar toda esta maquinaria en distintos lugares del país, en momentos similares, cuando regresaba todo el mundo de vacaciones, ahí les van los saqueos. Me parece una actitud contra el país de grupos políticos interesados que no podemos dejar de A mencionar. ver, pero ¿sabes qué? También grupos y cuentas que están identificadas ya. Sí. Que ojalá haya habido un primer avance de divulgación, ojalá se avance mucho más en la divulgación, porque las movilizaciones o el enojo social no se puede organizar en el enojo social. Pero sí, y hay movilizaciones legítimas, que hicieron los supuesto. partidos, que hicieron otros grupos, pero los saqueos y los actos de violencia fueron concertados. Fueron solamente en la Ciudad de México, hubo 1.500 bots, cuentas creadas el 1 de enero simultáneamente para organizar esos saqueos y bueno, alguien tendrá que ser responsable de eso, ¿no? Esa es la parte fundamental, transparentar, decir quiénes fueron, qué grupos, qué individuos, quiénes organizaron, porque si no, esto se vuelve otra vez el mundo de la complicidad, en donde nadie finalmente sabe quién lo hizo y esperemos el próximo acontecimiento. Va a ser muy difícil porque se conocen quiénes son ya las cuentas, pero esas cuentas no actúan solas. Alguien les pagó. Alguien Sí. les pagó A esos por hay que crear ir. el caos y poner saqueen tal y cual tienda. Sí, habrá que ver hasta dónde se llega en esas investigaciones. El acuerdo, quizás tú, como lo decías, tiene poco parque. Es un acuerdo que si se hubiera presentado antes, hubiera tenido perfiles quizás diferentes que presentarlo ahora.
Habrá que ver, hay una cosa que decía de la Madrid Miguel de la Madrid en sus memorias cuando se presentó hace exactamente el primer pacto, el pacto de solidaridad económica, que decía lo que une a empresarios, gobiernos, sindicatos para sacarlo es el miedo, literalmente el miedo a la ingobernabilidad. Y quizás ese es el único elemento cuestionador que puede haber ahora. Erra, Pablo, a todos ustedes, muchísimas gracias.